Hola, exploradores del cosmos. ¿Alguna vez han soñado con tener el poder de un dios? No me refiero a la idea clásica de lanzar rayos desde las manos o tener la capacidad de volar sobre las ciudades. Estoy hablando de un poder mucho más profundo, uno que sea capaz de redefinir la realidad misma desde sus cimientos. Imaginen por un momento un poder que no solo cambie lo que vemos, sino que le dé forma a la estructura fundamental del universo. Piensen en ustedes mismos, por un segundo, como el arquitecto supremo de todo lo que existe, como un titiritero cósmico que sostiene los hilos de la creación. ¿Qué herramientas elegirían para llevar a cabo semejante tarea? ¿Qué usarían para construir, para moldear o incluso para destruir galaxias enteras con un simple pensamiento? En nuestro recorrido por el reino de lo invisible hemos explorado muchos conceptos fascinantes, pero hoy vamos a ir un paso más allá de lo convencional. Hoy nos plantearemos una pregunta que desafía los límites de la imaginación. ¿Qué pasaría si alguien tuviera el control absoluto sobre los ingredientes fundamentales de nuestro universo? Hablo de esos elementos que lo componen y lo dirigen, algunos de ellos visibles a nuestros ojos y otros que permanecen completamente misteriosos para nuestra tecnología actual. Nos referimos a los 4 pilares sobre los que se sostiene todo lo que conocemos y también todo aquello que aún no comprendemos. Estos pilares son la materia común, la antimateria, la materia oscura y la energía oscura. Si pudieran manipular estas 4 sustancias, no solo serían los dueños de las reglas del cosmos, sino que se convertirían en algo que podríamos llamar el ente primordial. Piensen en la materia común. Es lo que somos nosotros, son las estrellas que vemos por la noche, los planetas que orbitan esas estrellas y las majestuosas nebulosas. Es todo lo que pueden tocar y ver. Con un control total sobre ella, podrían crear vida, mundos y civilizaciones enteras. ¿Necesitan un nuevo sol para calentar un planeta que acaban de diseñar? Solo tendrían que imaginarlo y estaría hecho. Luego está la antimateria, que es como la gemela malvada de la materia. Es una sustancia que, si se encuentra con su contraparte, provoca un estallido de energía pura tan inmenso que ambas desaparecen. Si pudieran generarla y controlarla a su antojo, tendrían en sus manos la fuente de energía más potente imaginable o, si lo prefieren, el arma más devastadora de la creación. Pero el universo es mucho más que lo que brilla. Entramos en el terreno de la materia oscura, esa gran invisibilidad que funciona como un pegamento cósmico. No la vemos y no interactúa con la luz, pero es lo que mantiene unidas a las galaxias. Si tuvieran el poder de manipularla, podrían mover galaxias enteras como si fueran simples canicas en un juego, desviar asteroides con un gesto o incluso hacer que un planeta entero desaparezca de la vista de cualquier observador. Y finalmente, nos encontramos con la energía oscura. Esta es la fuerza misteriosa que está empujando al universo a expandirse cada vez más rápido, alejando a las galaxias unas de otras. Imaginen poder activar o desactivar ese motor universal. Podrían acelerar el tiempo en una región específica del espacio o incluso frenar la expansión para que una galaxia colapse sobre sí misma. Con estos 4 poderes combinados, serían capaces de reescribir las reglas del juego cósmico. ¿Serían un constructor benevolente, un destructor implacable o simplemente un dios indiferente? ¿Qué pasaría si uno de nosotros, con todas las fallas y virtudes que implica la condición humana, tuviera acceso a semejante nivel de control? Es una pregunta cuya respuesta no es sencilla, pero vale la pena explorarla porque la ciencia ya nos está dando pistas sobre cuán cerca estamos de entender estos misterios. Prepárense para un viaje épico al corazón del control cósmico. Como les decía, si tuviéramos las riendas de estos 4 elementos fundamentales, la realidad tal como la conocemos sería simplemente nuestra arcilla. No estamos hablando de trucos de magia, sino de una comprensión y manipulación tan profundas de la física que cualquier observador pensaría que se trata de un milagro. Vamos a desglosar este increíble arsenal empezando por el amo de la materia, el arquitecto cósmico. Controlar la materia común sería como tener un suministro ilimitado de bloques de construcción cósmicos, pero con una ventaja increíble, la capacidad de transformar un bloque en cualquier otra cosa de manera instantánea. Podrían realizar creaciones instantáneas. Si necesitaran agua en medio de un desierto, aparecería frente a ustedes. Si soñaran con una ciudad flotante en medio de las turbulentas nubes de Júpiter, podrían construirla átomo por átomo en un segundo. No solo se trataría de ensamblar átomos existentes, sino de reconfigurar sus enlaces de forma fundamental. Podrían transformar el carbono en diamantes purísimos o convertir el simple silicio en oro macizo. Ante tal poder, la antigua alquimia se quedaría muy corta. Pero este control no se detendría en las cosas pequeñas. Podrían realizar ingeniería planetaria y estelar a una escala asombrosa.
Serían capaces de reordenar la corteza de un planeta entero, levantar montañas que toquen el espacio o crear océanos profundos donde antes solo había roca seca. Si quisieran un nuevo sistema solar hecho a medida para albergar vida, podrían elegir el color de su sol y diseñar planetas con atmósferas ideales. Serían como jardineros estelares, plantando estrellas y cultivando mundos a su antojo. E incluso más allá de la geología y la astronomía, tendrían el control de la vida misma. En su nivel más fundamental, la vida es simplemente materia organizada de una forma específica. Con un control total, podrían sanar cualquier enfermedad de manera instantánea, reescribir genomas completos o incluso crear nuevas formas de vida adaptadas a cualquier entorno imaginable. Serían biólogos evolutivos operando a escala universal. Pero, por supuesto, donde hay creación, también puede haber destrucción. Podrían desmantelar una montaña hasta convertirla en polvo o deshacer un planeta completo devolviéndolo a sus átomos constituyentes. El poder de la creación y la destrucción estarían, literalmente, en sus manos. Ahora pasemos al maestro de la antimateria, el poseedor de la energía y la destrucción ilimitadas. La antimateria es la contraparte exacta de la materia, pero con una carga opuesta. Es fascinante porque cuando ambas se encuentran, se aniquilan mutuamente, convirtiendo toda su masa en energía pura. Esto sigue la famosa ecuación de Einstein, donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y ese cuadrado de la velocidad de la luz significa que una cantidad diminuta de masa genera una cantidad brutal de energía. Si controlaran esto, tendrían la fuente de energía definitiva. Imaginen un reactor que solo necesite una fracción de gramo de antimateria para abastecer a una ciudad entera durante décadas. Sus naves espaciales podrían alcanzar velocidades inimaginables, permitiéndoles cruzar el vacío impulsados por pequeñas cantidades de esta sustancia. Podrían extraer energía del choque entre el vacío y la antimateria que ustedes mismos generarían. Sin embargo, este poder tiene un lado oscuro. Sería el arma cósmica más terrible. Un solo gramo de antimateria contiene tanta energía como una bomba nuclear de gran potencia. Con un control ilimitado, podrían provocar explosiones del tamaño de supernovas en cuestión de segundos, borrar sistemas estelares enteros del mapa o incluso abrir agujeros en el tejido del espacio-tiempo con la energía liberada. La antimateria sería su botón de reinicio cósmico definitivo. Actualmente, la antimateria es increíblemente rara en nuestro universo conocido y crearla artificialmente en lugares como el CERN es extraordinariamente difícil y costoso. Pero para el dueño de las fuerzas, sería simplemente su juguete más peligroso y útil. El siguiente escalón en este ascenso al poder es el del titiritero de la materia oscura. Ella es uno de los mayores misterios actuales. No emite luz, no la absorbe ni la refleja, por eso la llamamos oscura. Sin embargo, sabemos que está ahí porque su gravedad afecta a las galaxias, impidiendo que se desintegren mientras giran a velocidades vertiginosas. Es el andamiaje invisible que le da forma a las estructuras más grandes del cosmos. Al manipularla, tendrían un control gravitatorio sin precedentes. Podrían crear o disipar concentraciones de esta sustancia a voluntad. Esto les permitiría, por ejemplo, mover galaxias. Con un simple gesto, podrían cambiar la órbita de una galaxia entera, fusionar dos de ellas o desviarlas de un curso de colisión inminente. Se convertirían en el controlador de tráfico cósmico definitivo. Además, al concentrar suficiente materia oscura, podrían generar una singularidad gravitatoria, es decir, un agujero negro artificial donde ustedes quisieran. Esto podría usarse para generar energía o como una trampa cósmica para cualquier amenaza. La materia oscura también podría ser la clave para los viajes interestelares más avanzados. Al manipularla, podrían doblar el espacio-tiempo, creando atajos cósmicos o agujeros de gusano controlados. Esto permitiría el viaje instantáneo a través de distancias vastas. No estarían rompiendo la velocidad de la luz, sino doblando el camino para que la distancia efectiva fuera mucho menor. Incluso podrían desarrollar invisibilidad y escudos perfectos. Si pudieran crear una burbuja de baja densidad de materia oscura alrededor de un objeto, lo harían gravitacionalmente indetectable y podrían desviar la luz de tal manera que el objeto sería completamente invisible para cualquier observador. Sería un escudo impenetrable que simplemente no interactúa con nada. Teniendo en cuenta que la materia oscura representa el 27% del universo, controlarla sería como tener las manos directamente sobre el entramado gravitatorio de todo lo que existe. Finalmente, llegaríamos al nivel del director de la energía oscura, el encargado del motor universal. Si la materia oscura es un misterio, la energía oscura lo es aún más.
Constituye aproximadamente el 68% de la energía total del universo y es la responsable de que el cosmos se expanda cada vez más rápido. Es como si el espacio mismo estuviera siendo estirado por una fuerza invisible. Si pudieran modular esta energía, tendrían el control total de la expansión espacial. Podrían decidir si una estrella debe alejarse de ustedes a velocidades vertiginosas aumentando la energía oscura a su alrededor, o si una galaxia debe acercarse rápidamente al disminuirla. Ustedes dictarían el ritmo del ballet cósmico. Pero hay algo aún más alucinante, la posibilidad de crear o destruir el espacio mismo. Si la energía oscura estira el espacio, ¿podrían crear nuevo espacio de la nada? O por el contrario, ¿podrían contraerlo hasta colapsar regiones enteras? Imaginen ser capaces de borrar un planeta de la existencia no mediante una explosión, sino eliminando el espacio físico que ocupa. Este control sobre la energía oscura también les otorgaría la manipulación del tiempo. Como la expansión del universo está íntimamente ligada al tiempo, al controlar esta fuerza podrían influir en cómo fluye el tiempo en diferentes regiones del cosmos. Podrían acelerarlo para ver pasar eras geológicas en apenas unos segundos, o ralentizarlo hasta casi congelar un momento específico de la historia para observarlo eternamente. La energía oscura es la fuerza fundamental que rige el destino último del universo, y controlarla significaría manipular no solo los objetos que contiene, sino el lienzo mismo sobre el cual está pintada la realidad. Imaginen ahora la sinfonía de todos estos poderes trabajando juntos. Con la materia construyen las formas, con la antimateria generan la energía necesaria o pulverizan lo que ya no sirve. Con la materia oscura tejen las estructuras de la gravedad y viajan por el cosmos, y con la energía oscura controlan el tiempo y el espacio en su esencia más pura. En ese estado, serían el dramaturgo, el director y el actor principal de la obra más grande jamás concebida, el universo mismo. Podrían construir civilizaciones enteras en mundos diseñados a la perfección, con suministros de energía que nunca se agotan, viajando entre las estrellas mediante atajos cósmicos y con una existencia que podría durar eones gracias a la manipulación del tiempo. O, si así lo decidieran, podrían desatar un apocalipsis cósmico, un gran reinicio que borraría todo lo que existe para empezar de nuevo desde cero. Por fortuna, o quizás por desgracia si alguno de ustedes aspira a ser un dios cósmico, estos poderes están firmemente más allá de nuestra comprensión y control en la actualidad. Sin embargo, el hecho de que seamos capaces de concebir estas ideas y de que la ciencia nos proporcione las herramientas para investigar estos conceptos es algo asombroso. Cada vez que los científicos en el CERN estudian las partículas de antimateria, o cada vez que telescopios como el James Webb cartografían la distribución de las galaxias para entender mejor la materia y la energía oscura, estamos dando pequeños pasos hacia la comprensión de estos pilares. No lo hacemos necesariamente para controlarlos, sino para entender cómo nuestro universo, este lugar tan majestuoso y lleno de secretos, llegó a existir y hacia donde se dirige en el futuro lejano. Así que la próxima vez que miren hacia el cielo estrellado, recuerden que no solo están viendo la materia común que brilla, también están siendo testigos del ballet gravitatorio invisible de la materia oscura y de la expansión silenciosa pero implacable de la energía oscura. Y quién sabe, quizás en algún rincón lejano, también estén viendo el eco distante de la antimateria. Vivimos en un universo de fuerzas y sustancias invisibles que nos dejan boquiabiertos ante la sola posibilidad de lo que un ente primordial podría llegar a hacer con ellas. Si te ha gustado este viaje por los poderes más extremos del cosmos, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del universo. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.